Ah, ¿y cuál es la diferencia entre clon y no clon? Clon es la que viene idéntica a la original. Mira, esta es una original. Esta es original. Ajá, esta es una original y esta trae las etiquetas y la tela y todo igual a esa. Mira, chécala para que veas. Sí. Bordado, el escudo y la Todo igualito. Y la no original es esta. Y esa es la que no es ni clon ni no original. O sea que la... Esa es económica, esta no trae Adidas, el escudo es muy diferente, no trae la etiquetita. Bienvenidos a la ciudad de Guadalajara. La segunda ciudad más grande en México, una de las capitales gastronómicas no solo del país sino del mundo. Queda en el estado de Jalisco, estado tequilero, uno de los pocos lugares en los que se puede hacer tequila en el planeta. Un lugar con muchísima historia, un lugar en donde se dice que nació el mariachi. Pero hemos venido a esta ciudad con una misión en particular, un objetivo, y es lograr saber qué se puede comprar y cómo lograr sobrevivir, por lo menos por un día o medio día, con $10 en el bolsillo, que equivale a más o menos 200 pesos mexicanos. Por eso aquí, no muy lejos del centro, hay una plaza que me han recomendado en la que tal vez pueda lograr conseguir muchas cosas con ese presupuesto. Pero en esta aventura no he venido solo, he venido con un local, una persona de aquí de Guadalajara que les voy a presentar. Hello. ¿Cómo va la causa? ¿Todo bien, amigos? ¿Qué hay de nuevo? Les presento. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene y para dónde va? Mi nombre es Sergio, me dedico a hacer videos aquí en Guadalajara de ciclismo BMX y mejor conocido como Boom Bike. Vamos a ir a una plaza que se llama San Juan, si no estoy mal. Claro, es el mercado de San Juan de Dios, es uno de los puntos pues más emblemáticos y calientes de la ciudad, está chido, así que... ¿Calientes de calor o calientes de qué? Calientes de que se mueve todo tipo de mercancías de dudosa procedencia. De dudosa procedencia, me gusta eso. $10 en ese mercado, vamos a darle. Esto es lo que equivale entonces a $10 más o menos, pesitos más, pesitos menos. Esto es todo el presupuesto que tengo. Aquí estamos llegando ya al mercado, al famoso mercado, que dice aquí mi amigo que es caliente. Vamos a ver a qué se refiere con la calentura. Bueno amigos, pues a partir de esta escalera ya entrando, empezamos a descubrir este mercado. Toda esta sección es la sección de ropa. Ahorita les voy a dar un tour para que vean las marcas que hay y cómo las escriben. Pues como en nuestros países, en Colombia y en todos los países de América Latina se ve esa, ¿cómo le llaman aquí? A la piratería, de la misma forma. Fayuca. A la fayuca. Acabo de ver una linda forma de escribir Gucci en unos zapatos. Torta loca para allá entonces. ¿Aquí donde topas? ¿O aquí donde topas? ¿O aquí al último pasillo hacia esta ¿Sí ya? ¿Por viste? último pasillo? Ok. Una pierna, Oiga, vea, está la zona de los restaurantes. Y esos sándwiches gigantes que se ven aquí atrás, más o menos $2. Buenas. Ustedes venden torta ahogada. 42. Nos das 2 tortas ahogadas. Aquí detrás de nosotros nos están preparando una torta ahogada, que es un plato típico de Guadalajara. Vale más o menos 42 pesos, eso es como unos $2 en promedio. O sea que no vamos ni siquiera en el 20% del presupuesto y ya vamos a tener la barriga llena, el corazón contento. ¿Esa es la que va a ser de nosotros? No, la ahogada es más chiquita, la ahogada es como esta que está aquí arriba. Ah, la foto. Más o menos lo que nos espera es una tortita así como esa y ahí está el precio, vea. El chile de la ahogada es una bolita roja que está por aquí. ¿Tendrás algún trapito para limpiar la lechuga? Acá. Oiga hermano, ¿qué es lo que nos vamos a comer acá? Pues es una tortita ahogada básica, hay otros lugares donde están más elaboradas, pero aquí por cuestión de tiempo y de horario, pues ya Y de está todo presupuesto. sumado. Claro, y de presupuesto, entonces está básica, pero vamos a ver qué tal. Esto que el limoncito es para echárselo así encima. Yo nunca me había comido un sándwich dentro de una sopa, ¿no?
Eso es comerse un emparedado, pero como si fuera una sopa con cuchara. Esta es la última cucharada. ¿Dos ahogadas? Una. Una. Gracias. Una más. Vean, nos quedan 163 pesos. Aquí adelante, después de comer, hay un local donde venden santería, cosas que podría parecer como brujería, remedios. Vamos a ver de qué se trata, vea esto. Tienen velas de 30, ¿qué más? ¿25? 35. 30, 35 y 55. La ¿Y esta? aromática de 55. ¿Esto qué es? Esto es una vela. Sí. Si esta vela sirve para taparle la boca a quién o qué. Hay gente que habla mal de ti. Es para protegerse de malas voluntades, envidias y malas amistades. Oiga, eso está interesante. O sea que si yo tengo una suegra que está hablando mal de mí a mis espaldas y prendo esta velita, la señora amanece con una cinta en la boca. Aquí tiene la oración, mira, aquí le puedes ¿Y poner. cuánto vale este remedio? ¿Este qué cuesta? 55. Te salen 55. Nuestra ver, ¿esta vela sirve para qué? El amarre. Oiga, ¿esta vela se llama el amarre? Amarre para amantes. ¿Cómo hace uno para...? ¿Usted le ha aprendido, hermano? Diga la verdad. Es muy personal eso. Señora, ¿cómo utilizo yo esto? Si yo la quiero amarrar a usted, ¿cómo hago para prender la vela? Le pone el nombre completo, fecha de nacimiento y una foto con eso. ¿Me pasa una foto suya y el nombre suyo y todos los datos? ¿Cuánto vale el artefacto? 55. Ah, vale, listo. Bueno, en esto no nos vamos a gastar el presupuesto por ahora. Muy bien. Vamos a recurrir a las técnicas tradicionales para el amarre. Por el momento. Si la necesito, vuelvo. Gracias. Las tazas Las tazas. están chidas, ¿no? Como para el cafecito en la mañana. Para el café, las tacitas. Muchas gracias. Sin la bolsita. Para la ecología, para el planeta. Muchas gracias. ¿Qué es un pedo de monja? Es un chocolate artesanal. ¿Cuál es? Ahorita te lo muestro, permíteme. Aquí hay pedos de monja. ¿Ves que la monjita está enferma? ¿Cuántas tortas ahogadas se comió la monja, hermano? ¿Por qué se llama así? Tiene su historia. No quiero saberla. Si quieren leerla, está de este lado. Son unos chocolaticos. ¿Esos qué son, fríos. Ale? Creo que podrías empezar por esta cazuela pequeña. ¿Esta de aquí? Sí. Es una cazuelita. Ajá. Ay, es de verdad una cazuela, es de verdad cerámica, ¿no? Parece que sí. ¿Y esto cómo se come? Con la lengua solo tal cual. No me sorprende que sea de tamarindo. Es 100% tamarindo. Aquí nomás, almuerzo y postre, 67 pesos. Ahí vamos. Esta de aquí es hecha a mano. Más o menos unos $1000 puede costar esta escultura, ¿no? Aquí hemos llegado a la sección de aves y animales. Las escucho, no las veo. Veamos. Las aguas frescas. Creo que esa es la parte triste de este video. No, todos los animalitos ahí encerrados. De ahí de los animalitos me moví rápido porque algunas cosas sí están medias prohibidas. Una de esas es vender animales. Como vender animales así, ¿no? A ser un poquillo más prudente. Sí, También sí, la sí. gente que a veces no se quiere dejar grabar es porque trae alguna bronca o algo. Entonces también es bueno, si se ponen así en plan hostil, pues mejor moverse. Sí, es que esa parte de los animales estuvo rara. Rara. Esta es la famosa horchata.
Oiga, pero pequeña la bebida, ¿no? Ah, hermano, nos vamos a tomar esta bebida que es una horchata de medio litro o de Un litro. Un litro, acá hay un litro. 25 pesos es $1 y algo. $1 y unos centavos. Yo le dejo ahí que se sirva, hermano. Compartamos una bella horchata en este bello sol. La vamos a dividir porque la cantidad de azúcar es... No, es que mire esa vaina. Oiga, verdad que acá en México no se puede decir juepucha, ¿no? Suena un poquito más grosero de lo que yo pensaba. Podrías, pero sí sería un poquito maleducado. Es que en Colombia eso es una palabra tierna. ¿Neta? Pues por no decir la que viene de hijue, pucha. Sí. Sí, por no decir la completa. Pero aquí pues una pucha pues es Ya tú sabes. un órgano reproductivo, entonces Sí, más bien. Y que también eso puede ser tierno, ¿no? pues sí, al final de ahí venimos todos, entonces no veo el problema. De ahí venimos todos, dejen el trauma. No está mal. No está nada mal, está refrescante. Uy, está buena. Esta especialmente le pusieron arroz. Tiene un poquito de arroz, canela. Para los que no saben, en Colombia esto sería como una avena fría. Por ahora todo va bien. Esta noche cuando llegue al hotel y pues ahí les diré cómo me fue, ¿no? Sí, esperamos sobrevivir, que nuestros estómagos sean fuertes porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Hola. ¿Una gorrita, patrón? ¿Esto es qué bordado es? Es hilo normal. Hilo normal. No más que de color plata. Ah, porque hay bordado con plata. Sí, tengo fajos. Camisetas de fútbol originales. Una así como la del Barcelona, ¿cuánto vale? 3.50, rey. 3.50. 3.50 son unos $16. Aproximadamente. No, son como unos $17. Que en estos sitios hay cosas realmente muy baratas, ¿no? Unos pantalones de $10, vea. El levantacola, ¿y qué tal es? $10 un pantalón levantacola. $10. $10 y ya. Sale con tonificada, Queda resuelta. tonificada y vestida. El mercado está dividido por secciones, ¿no? Estas secciones como más de lo que llamamos ruanas, artesanal. Típico artesanal local. Sí. La pinta del mariachi. Del mini mariachi. No hay. Tampoco hay. Aquí es donde vienen los mariachis a comprar la ropa. Así como el señor que está por allá detrás buscando y comprando su vestimenta para tal vez trabajar como mariachi, ¿no? Y aquí venden los sombreros y qué tales. 9,800 exactamente. ¿Cuánto costará un sombrero de mariachi? ¿Cuánto puede costar uno bien barato? 200 pesos. Ah, vea que no está tan mal. Es como el de Emiliano Zapata. Sí, mira. Hay más colores, pues, pero... La Barbie mexicana, vea. Sí. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Oiga, ¿a cómo? Ah, ¿cómo cuál? Como esa 550. 550. El clon es la que viene idéntica a la original. Mira, esta es una original. Esta es original. Ajá, esta es una original y esta trae las etiquetas y la tela y todo igual a esa. Mira, chécala para que veas. Sí. Bordado, el escudo y la Todo no igualito. Y la no original es esta. Y esa es la que no es ni clon ni no original. O sea que la... Esa es económica, esta no trae Adidas, el escudo es muy diferente, no trae la etiquetita. Esta tela es poliéster. ¿Y esta cuánto vale? $2.50. O sea, vale el doble de esta. Ajá. Y esta te sale en $3.80. Que es un poquito más decente que esta, pero que tampoco llega a este nivel. Así. Ya estoy aprendiendo. Sí, así es. Vea, la 550, o sea, como $20 más o menos. Bueno, y de Colombia no la tiene, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Esa. Leslie, ¿me traes la de Colombia, por favor? Una de Colombia, se me hace que allá está. Por favor. ¿Y esta qué es? ¿Esta también es clon? Esa es réplica, $3.90. Esa. Entonces hay original, clon, ¿Réplica? réplica
pública y económica. Hay 4 tipos. Es toda una ciencia, ¿no? Aquí llegando al segundo piso es donde está más concentrado de ropa. La sección clon, donde hay mucha ropa. ¿Se puede conseguir original? No sé. Pero creo que eso es una tarea que requiere harta búsqueda. Vamos a ver qué encontramos. A los Nike. Sí, lo que cabe destacar aquí, amigos, es que muchas de estas cosas son saldos, así que no todo es tal cual piratería, ¿no? O sea, hay muchos saldos que puedes encontrar pues, a mitad de precio, productos que ya retiran de las tiendas, caen aquí también, pues puedes agarrar una buena oferta. Entonces sí, hay que buscar porque hay de todo, hay de todo, de todo, de todo. Este mercado es realmente impresionante porque uno puede comprar ropa, música, videojuegos, santería, comida, De todo. de todo. Y vea esta sección. La sección de la carnicería. Eso es el estómago de la vaca. El estómago. Este supermercado es una ciudad, hermano. Esto es una ciudad completa. Básicamente es una pequeña ciudad. Usted lo que necesita aquí se encuentra. Así es. O sea, solo use su imaginación y eso hay. Hermano, explíqueme esto que viene siendo. Este es un salero. ¿Cómo se le echa la sal al huevo, hermano? Justo por aquí llenas los huevitos de sal y listo. Para todos los desayunos o comidas. Ya yo lo cojo aquí porque me da como miedo. Chavo, Kiko, Chapulín, Don Ramón. Están bonitas estas calaveritas, vean. ¿Quieres ver alguna en especial? Hay más colores, para que puedas llevar en su momento. Si me la dejan 50 me la llevo porque... ¿Cuántas quieres llevarte? No, solo una porque realmente esto es lo que me queda. Perfecto. Nada más que no sea Frida. Escoge la que gustes. Listo. Nada más que no sea la Frida. Que digas, Frida, me gusta. ¿Cuál es la Frida? ¿Esta? La Frida es esa. Preciso la que quería. Pero ¿cuál es la diferencia si El es trabajo lleva más manualidad. los últimos 100? Los últimos 100 que nos quedan nos gastamos de esos 60 en esta linda Frida. Una Frida calavérica. Muchas gracias, señor, muy Que estés amable. bien. Y aquí nos esperamos para la otra vuelta. ¿Cómo llama este mercado? San Juan de Dios, conocido, es el mercado más grande a nivel Latinoamérica. Ah, sí. Así es, consta de 3.600 locales, ¿sí? Y data desde 1954. Ya casi va para 100 años. Así es, Todo esto es en homenaje al Día de los Muertos, ¿no? así es. Bueno, aquí yo llevo mi... Ya llevas tu muerto. muertita. ¿Dónde lo pongo en la casa? ¿O En qué? cualquier parte se puede colgar en tu carro, en la parte de atrás del En el de la cuello del puerta. gato. En el También, porque no como un decorativo, parece bien. Sí, muchas gracias. Pásenla bien. ¿Son de 100? Le estoy cambiando uno de 100 por 20 pesos, miserable. Yo no soy muy de comprar este tipo de cosas o souvenirs o recuerditos, pero es que esta fría calavérica está muy bonita, hermano. 60 pesos, 60 pesos, $3. $3. Sí. No está nada mal, nada mal. En este mercado es que hasta una barbería, vea esto. Es impresionante, hermano. Esto está... Es que hay una variedad muy, muy vasta. Este podría ser fácilmente el Walmart mexicano. Un Walmart mexicano, pero con más cosas. Bueno, parcero, muchas gracias por el tour a este mercado. Impresionante, muy contento. Una vaina completamente latina y completamente mexicana. Súper interesante, súper divertido, un poquito de todo. Siempre es bueno convivir aquí con la banda y pues empaparse un poco de cultura local. Exactamente. ¿Cómo lo encuentran en las redes? Pueden encontrar como Boom Bike. Igual por ahí les podemos dejar el enlace. En Instagram, en YouTube o en Facebook. Ahí vamos a estar haciendo videos de la ciudad de Guadalajara y pues, de todo México también en BMX o ya. Listo, parcero, muchas gracias. Esto continúa, ahí nos quedan todavía unos pesillos y espacio en la barriga.
Las quinceañeras. No, eso es todo un patrimonio. Uno tiene una hija y no quiero celebrarle los 15 a mi hija. No quiero. Podrías meter en un problema muy grande, ¿sabes? La niña me puede demandar con la policía. Claro, incluso hasta se podría huir de casa, así que no es recomendable. O sea, hasta la cárcel me puedo ir como papá. Aún no hay una ley como tal, pero no tarda, supongo. Buenas, señor. Estas son papas con chile. Pues si quieres más chile, le echas más chile. Exacto. Esas son las normalitas. Entonces uno le echa Valentina. ¿Qué más le puede echar? Diabólica. ¿Diabólica? Diabólica. Ah, diabólica. Es más picante. O chilerito. ¿Cuál es la que más le gusta a usted? ¿Costa Brava? ¿Sí? Mira que se... Con limoncito y todo. ¿Cuánto vale el paquete? 20. Hágale. Ya que le pegué. Un paquetico de 20, por favor. ¿Le pongo chile Costa Brava? Hágale como usted se lo comería, la que más la recomendada de la casa. Eso sí, harta de esa, que esa me gusta harto, sí. Quedan ahogadas. Ahogadas como la torta. Torta ahogada. Muchas gracias. ¿Se les da bien? El manjar callejero de las papas con chile y Valentina y picantico y limón y sal, como si fuera un ceviche, pero son papas. Clásico aquí en México, barato. Te puedes sacar de una hambre fea, con esto quedas llenísimo. ¿Le va a pegar o miedo? Oh Dios. Oh, gastritis. Ven a mí. Una muy buena vaina, me quedan 20 pesos. Gracias. Sí, de nada. ¿No el peso? ¿El peso? No podíamos terminar este tipo de video en un lugar así, en una ciudad así, en un país así, sin comer unos legendarios tacos aquí en la calle de Guadalajara. Son muy auténticos, muy buenos, y cada uno vale 13 pesos, que sería más o menos 50 centavos. Al pedir 2 en el plato, con eso completamos el presupuesto completamente. Es más, nos pasamos de 20 pesos. Nos pasamos de $1. Gracias. ¿Ustedes abren a qué hora? A las 10:15 ya hay servicio. ¿De 10 a 10? No, de 10 a 9 de la noche. Y bueno, amigos, así concluye el video en Guadalajara de $10 sobreviviendo un día, más o menos, en esta linda ciudad. Alcanzamos a comer un plato típico, la torta ahogada, alcanzamos a comer tacos ahoritica, tomamos horchata, nos la pasamos fue tragando, algunos dulcecillos, algunos recuerdos, y sobre todo visitamos un mercado muy importante, el que se dice que es el mercado más grande de América Latina. Un presupuesto que nos llenó el estómago, que nos empapó un poco de la cultura de este pueblo, yo aquí hablando con la salsa del taco en la cara, y un presupuesto que nos hizo pasar un día bastante divertido en esta gran ciudad. Hasta luego, Guadalajara. Saludes a la abuela. Chao, Lin. En este momento usted está viendo este video. Yo estaré muy posiblemente ya en Canadá trabajándole a la van. Así que la saga continúa y vuelve más rápido de lo que usted creía. Más lento de lo que yo esperaba.